Dios te bendiga rica y abundantemente. Te habla tu hermano y amigo Ángel Darío Reyes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Vamos a basarnos en el Salmo 139. Vamos a examinar algunos versículos de este salmo. Un salmo escrito por David, quien llegó a ser pastor de ovejas y luego rey de Israel. Salmo 139. La palabra omnipresencia significa que está presente en todos los lugares, que alguien está presente en todos los sitios o lugares. Está compuesta esta expresión del prefijo omni, un prefijo griego O-M-N-I, omni, todo. Omnipresencia que está en todos los lugares, que está presente en todos los sitios. Y la palabra omnisciencia, omnisciente, el prefijo omni, todo, y ciencia, que significa conocimiento. La palabra ciencia viene del griego noxis, que es conocimiento. Entonces Dios es omnipresente, está en todos los lugares, está presente en todos los sitios y es omnisciente, tiene todo conocimiento, todo lo sabe. Y este salmo habla sobre esto. Y el salmista David comienza en forma de exclamación, sorprendido, estupefacto, anonadado por la grandeza de Dios. Y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Mire qué interesante. Yo quiero que nos detengamos ahora mismo en la expresión examinado y en la expresión conocido. Dios hace de ti un examen constante. Dios te examina. Este término es muy profundo. Examen, examinado. Tú me has examinado y conocido. La palabra conocer en las Escrituras va más allá de un conocimiento intelectual. En muchas ocasiones es un conocimiento vivencial, experiencial. Por ejemplo, se usa hasta para las relaciones sexuales, para denotar las relaciones sexuales. Si usted va a Génesis capítulo 4, verso 1, dice: y conoció Adán a su mujer Eva, y concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Caín. Y conoció Adán a su mujer Eva, conoció, es decir, tuvo relaciones sexuales. Amén, hubo un ayuntamiento, una comunión carnal. Pero también se utiliza para denotar una comunión espiritual, una afinidad, tener comunión con algo, tener un vínculo profundo con algo o con alguien. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios, encontramos el siguiente versículo referente a Cristo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Dios el Padre, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Bien, Cristo no conoció el pecado. Cristo no sabía lo que era el pecado. Cristo no entiende lo que es el pecado. Cristo sabe lo que es el pecado. Ahora, Él no vivió el pecado. Él no pecó. Él no practicó el pecado. Entonces, conocer es practicar, es vivir, es comulgar con algo o con alguien. Aquí dice: tú me has examinado. El salmista dice en el Salmo 139, verso 1, tú me has examinado y conocido. Oiga, versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Cuando tú te sientas, ahí está Dios examinándote y conociéndote. Cuando tú te sientas y cuando tú te levantas. Amén. En la mañana, en la tarde y en la noche está Dios contigo, ahí. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Este versículo es muy interesante, esta expresión. Has entendido desde lejos mis pensamientos. No solamente que Dios sabe tus pensamientos. Dios sabe tu sentarte, tu levantarte, tu accionar, pero conoce tus pensamientos. Pero no solamente los conoce, no solamente sabe qué tú estás pensando, sino que los entiende. Y dice: has entendido desde lejos mis pensamientos. Él sabe por qué tú piensas así. Él sabe de dónde manan, es decir, el por qué manan esos pensamientos. Dios conoce tu corazón, la intención de tu corazón. Sabe lo que piensas y por qué lo piensas. Y dice: desde lejos, has conocido desde lejos. Desde lejos es como quien dice: Él no hace un esfuerzo para saber lo que tú piensas y para entender por qué lo piensas. Él escudriña la mente y el corazón.
Esta expresión de que Dios escudriña la mente y el corazón está en varias partes de las Escrituras. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 17 dice: yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. En Apocalipsis también Jesús dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Nadie tiene esta capacidad, ni siquiera el mismo diablo. Es bueno que entendamos esto. Ni el diablo, ni los demonios, ni ningún ser humano tiene la capacidad de la omnipresencia y la omnisciencia. Solamente Dios. Entonces, por eso es bueno que seamos sinceros con Dios. Dios quiere que seamos sinceros, genuinos o verdaderos. Esta es una clave para que Dios respalde a un hombre o a una mujer de Dios. ¿Tú quieres que Dios te respalde? ¿Tú quieres no quedar en vergüenza? ¿Tú quieres que en medio de tus debilidades Dios te asista y te ayude y no te deje postrado? Sé sincero. Amén. Pero también sé humilde. Son dos claves. Yo te ofrezco hoy dos claves para el éxito y para el respaldo de Dios en tu vida. Sinceridad y humildad. Dios quiere que tú seas sincero contigo mismo, con los demás y con Él. Y que seas humilde para reconocer tus faltas. Entonces Dios te va a respaldar en medio de tus debilidades. Porque todos somos débiles. Mis amados, el que está en este camino, cada segundo, cada microsegundo en que permanece en pie es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo recibió una palabra de parte de Dios. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se muestra perfecto en tu debilidad. Te basta con mi gracia. Tú estás sostenido por mi gracia en medio de tus debilidades. Y también dice la Biblia en Isaías capítulo 35: y será llamado este camino, el camino de Dios, camino de santidad. No pasará por él cosa inmunda. El que anduviere en este camino, por torpe o débil que sea, no se extraviará. Torpe espiritualmente, débil. Yo sé que tú luchas. Es probable que tú estés luchando con una debilidad, con una atadura. Pero Dios te ama. Dios conoce tus debilidades, tus flaquezas. Él lo que quiere es que tú seas sincero, que tú no te autoengañes ni intentes engañar a Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Él entiende desde lejos tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Entonces, ven ante Dios con un corazón sencillo y sincero. Porque hay gente que está luchando, está peleando con cosas y no deben abandonar el evangelio. No deben de abandonar la lucha. No abandones, no desistas. Dios te va a ayudar. Pero sé sincero y sé humilde. Y clama a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Dirá el justo. No hay justo ni a uno. Pero también dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no somos justos innatamente, pero Cristo nos hace justos con su justicia. Él murió para que tengamos la justicia de Dios. Pero tenemos que ser sinceros y tenemos que ser humildes. Esa es la clave del éxito. Porque debilidades tenemos todos. De hecho, Cristo no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Él dijo eso. Cristo vino a buscar a un corazón contrito y humillado. No importa que tú tengas guerras. Si caíste, levántate, pero sé sincero. Amén. Sé genuino, sé verdadero y sé humilde. Y Dios te va a dar la mano. Y Dios te va a levantar. No te vas a extraviar. Amén. Vas a vencer. El que persevera triunfa cuando hay sinceridad y hay humildad. Cuando reconocemos nuestros errores. Amén. Cuando los presentamos delante de Dios. Hay que presentarle a Dios lo que somos. Dios quiere que tú te desnudes ante Él. Como dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Esa lucha, esa batalla, preséntala ante Dios, pero no la escondas. No creas que vas a engañar a Dios o no te autoengañes, porque hay gente que se autoengaña. Hay gente que se autoengaña porque no es sincera consigo misma. Y también intenta engañar a otros, pero a Dios nadie lo engaña. Y si tú quieres la ayuda de Dios, el favor de Dios, sé sincero, genuino, verdadero, sé humilde. Bien, y aquí dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, versículo 3. Has escudriñado. Aquí se utiliza la palabra escudriñar,
que es escarbar, es buscar algo de manera pormenorizada. Fíjense las expresiones que utiliza el salmista. Me has examinado, habla de un examen. Me has conocido, ya expliqué la profundidad del vocablo conocer en la Biblia. Y dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Entendido, Dios entiende. Pero aquí también dice, has escudriñado, Dios escudriña. Oiga, son palabras que denotan un análisis profundo de Dios hacia nuestra persona, hacia nuestro corazón, hacia nuestras actitudes. Y dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Cuando tú estás durmiendo, ahí está Dios. Él sabe cómo tú duermes. Él te ve, amén, mientras tú duermes, pero también tu andar, tu caminar. Dios está contigo mientras caminas. Dios está ahí. Amén. Qué lindo que Dios sabe de nuestras acciones, pero también de lo que pensamos y sentimos. Cuando nadie nos entiende, Él nos entiende. Por eso hay que ser sincero. Si tú tienes en tu corazón aborrecimiento hacia alguien, raíces de amargura, envidia, lo que sea, preséntaselo a Dios. No lo intentes tapar, porque Dios, cuando somos humildes y sinceros, nos ayuda. Y sigue diciendo, pues aún no está la palabra en mi lengua. Oiga eso, aún yo no he hablado, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y usa la palabra toda. Todo lo que yo voy a hablar, ya tú lo sabes antes de que yo lo pronuncie. Tremendo esto. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Oiga, no solamente Él te escucha, no solamente Él sabe lo que tú piensas, sino antes de que tú lo pienses. Oiga eso, antes de que tú lo pienses, ya Dios lo sabe. Tremendo. Detrás y delante me rodeaste, sigue diciendo. Y sobre mí pusiste tu mano. Cuando dice detrás y delante, es decir, Dios te tiene acorralado en el sentido no para hacerte daño, sino para que tú entiendas que Él te rodea. Dice, delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Cuando tú estás cubierto de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El salmista reconoce que esto es demasiado grande y sublime. Como alguien, antes de hablar, una persona ya sabe lo que va a hablar. Como alguien conoce lo más profundo del corazón de un ser humano. Dios te conoce, habla con Él. Él va a secar tus lágrimas. Solamente sé sincero, sé humilde. Amén. Reconoce tus faltas y Él te ayudará. Vas a vencer, vas a tener éxito en la vida, pero no intentes autoengañarte o engañar a Dios o engañar a los demás. Amén, avanza. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Quién va a escapar de la presencia del Espíritu de Dios? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si subiere a los cielos, allí tú estás. Dios está en los cielos. Pero sigue diciendo, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si voy debajo de la tierra, allí tú estás. Si voy al cielo, allí tú estás. La omnipresencia de Dios. Y sigue diciendo, si tomare las alas del alba, esto es un lenguaje figurado, y habitar en el extremo del mar. Bueno, el salmista usa un lenguaje retórico y dice, si tomare las alas del alba, el alba es el amanecer, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esto es interesante. Es decir, que cuando vamos huyendo de Dios, el mismo Dios es que nos está guiando. Oiga esto, aún allí me guiará tu mano. Presta atención a esta expresión. Aún allí me guiará tu mano. Tú estás corriendo, tú estás tratando de huir de Dios y es Dios mismo que está con la mano ahí. Es decir, el mismo Dios está en medio de eso. Dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá, me tomará tu diestra. Es decir, no escaparás de la presencia de Dios, de Dios como tal.
Entonces dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. La noche no oculta de Dios. Te puedes meter en la parte más oscura de un lugar. Las tinieblas no encubren. La luz de Dios todo lo revela, todo lo devela. Y dice aquí, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aleluya, bendito sea el Señor. Lo mismo le son a Dios las tinieblas que la luz, porque Dios es omnipresente y omnisciente. Vayamos ante Dios con un corazón sincero. Dios te va a ayudar. Dios te va a sanar emocionalmente. Dios va a trabajar en tu alma. Dios te va a meter la mano, te va a tomar de la mano derecha, amén, y te va a decir, no temas, yo te ayudo. Pero tienes que ser sincero, verdadero o genuino, y a la vez tienes que ser humilde. Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te ama, Él te conoce y te ama. Él quiere cambiar lo malo que hay en ti y poner cosas buenas. Cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne, por un corazón sensible, pero tienes que venir a Él y vas a ser feliz, porque solamente en Dios está la felicidad. Solamente con el Espíritu Santo hay felicidad verdadera. Solamente el Espíritu de Dios te da gozo. Mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Solamente en Dios está el éxito. Dios te conoce y te ama tal cual eres. Solamente quiere que tú seas sincero y humilde. Dios te bendiga mucho. Hasta el próximo video.